Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este primer espacio abierto de aprendizaje con una servidora, su asesora virtual maestra Naibet Reyes García, en esta ya semana 4, semana integradora y final de nuestro módulo 1, las TICs en la Sociedad Generación 77, de este nuestro grupo número 19. Bienvenidos este justo miércoles 30 de julio de 2025. Son las 19 horas con 58 minutos. Vamos a esperar que nos den las 8 de la noche, 20 horas, horario de la Ciudad de México, para dar inicio. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Esperemos unos minutitos para que nos den las 20 horas e iniciemos. Bienvenidos nuevamente. Muy buenas noches, ya son las 20 horas, horario de la Ciudad de México. Vamos a ver si iniciamos en 2 minutitos más, a ver si se conecta algún compañero o compañero de este grupo, de este módulo 1, las TICs en la Sociedad, generación 77, de este grupo 19. Vamos a ver si esperemos 2 minutitos y ahora sí iniciamos. Estoy esperando, a ver, con esto de las lluvias y demás en algunos estados de la República, pues seguramente están en el tráfico. Entonces vamos a darles 2 minutitos e iniciamos.
pues nuevamente bienvenidos. Ahora sí, vamos a dar inicio. Arranquemos este primer espacio abierto de aprendizaje de esta semana número 4 de este módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta generación 77 de nuestro grupo número 19. Bienvenidos este miércoles, ya esta es nuestra penúltima sesión, nuestro penúltimo espacio abierto de aprendizaje, el primero de la cuarta semana o semana integradora y final del módulo. Hola María Nili, bienvenida, bienvenida. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches, vamos a dar inicio, los estoy esperando, pero bueno, justo llegó a tiempo, mire. Entonces le comentaba, pues, bienvenida y vamos a dar inicio a este primer espacio abierto de aprendizaje, penúltimo del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77, y penúltimo del módulo y primero de esta semana 4, de este semana integradora y final de este módulo 1, las TICs en la sociedad, de esta generación 77, de este grupo número 19. Bienvenida, bienvenidos todos. Y bueno, vamos a dar inicio. Si tienen cualquier duda o comentario en este Meet, recuerden alzar la manita o solicitar para que pues les dé con gusto y les ceda la palabra y me digan si tienen alguna duda o comentario, aunque como siempre en cada espacio abierto de aprendizaje constantemente pues les pregunto si tienen alguna duda y por supuesto también al final tenemos un espacio de dudas y o comentarios, ¿vale? Pues vamos a dar inicio este miércoles ya 30 de julio de 2025 a este espacio abierto de aprendizaje. Y vamos a iniciar recordando el propósito, más mencionando el propósito de este primer espacio abierto de aprendizaje de esta cuarta semana, que es explicar los temas de la semana 4 o semana integradora y final de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, como por supuesto las características y elementos a entregar de cada una de las actividades de esta semana 4, así como responder cualquier duda o dudas y o comentarios. El propósito formativo del módulo 1, las TICs en la sociedad, recuerden, es usar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Recuerden que dentro de la plataforma, las formas de comunicación con una servidora, su asesora virtual maestra Naive Reyes García, son por supuesto el correo electrónico institucional, el cual es AV, recuerden que AV son las siglas de asesora virtual, av.naivet.reyes, @prepelinea medio cep.edu.mx, el foro aprendiendo, que en cada semana tenemos un foro aprendiendo. En el caso de las participaciones o opiniones en este foro aprendiendo como tal, no tienen un valor el foro aprendiendo dentro de la calificación o ponderación del módulo. Sin embargo, en esta semana 4, el foro aprendiendo de esta semana 4 nos va a permitir que ustedes pueden colocar cómo usan las TICs en sus comunidades, en su colonia, en su municipio, en sus estados, para resolver diferentes situaciones en diferente ámbito, solucionar problemas, ya sea en el ámbito laboral, escolar, profesional, familiar, etcétera. Es el foro aprendiendo un espacio que les va a servir para ver pues cómo sus compañeros usan las TICs en sus comunidades y también el cómo las usan ustedes, aunque también tenemos la facilidad ahora de que aparte del foro aprendiendo, ver ahí o visualizar cómo usan las TICs directamente sus compañeros del grupo, también ustedes tienen la opción para su proyecto integrador, independientemente de las participaciones o aportaciones en el foro aprendiendo la semana 4 de sus compañeros, la posibilidad también de realizar búsquedas en internet de cómo usan las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes, para diferentes ámbitos o solucionar diferentes ámbitos en diferentes elementos, ya sea seguridad, cuestiones ambientales, igual ámbito profesional, laboral, etcétera. También, por supuesto, la que yo siempre les recomiendo y les pido que cualquier duda o comentario de preferencia
sea a través de la mensajería dentro de la plataforma, por ser la forma rápida, eficaz, eficiente y personalizada, pues es la mensajería dentro de la plataforma, la cual se encuentra el globo, el icono de globo de mensajería en la parte superior derecha dentro de la plataforma. Ahí cualquier duda o comentario, pues con gusto les respondo sus dudas o comentarios. Una servidora, su asesora virtual, maestra Navia Reyes García, tengo 24 horas para responder justo estos mensajes, valga la redundancia dentro de la mensajería en esta plataforma, dentro del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77. Es muy importante mencionar que esta semana integradora o semana 4 y final de este módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77, inició el lunes 28 de julio de 2025 y cierra este domingo 3 de agosto de 2025 a las 23:55 horas o las 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Recuerden que es muy importante que ustedes ingresen y entregan las actividades en tiempo y en forma, porque no se recibe después de tiempo ninguna actividad de la semana integradora o semana 4, por ser la semana final y del cierre de este módulo 1, las TICs en la sociedad. ¿De acuerdo? Estas actividades hemos comentado que esta semana número 4, pues a lo largo de este módulo hemos hecho ya pues 3 actividades, 3 semanas. Semana 1, donde realizaron la actividad integradora 1 y 2, el cuestionario socioemocional, las actividades formativas, igual que la semana 2, hicieron la actividad integradora 3 y 4, que fue un foro, donde recuerden que los foros deben colocar mínimo 5 participaciones o más a lo largo de toda la semana, más sus actividades formativas, ejercicios de práctica. En la semana 3 igual realizaron la actividad integradora 5 y actividad integradora 6, más por supuesto el cuestionario socioemocional de esa semana 3, las actividades formativas y ejercicios de práctica. En el caso de esta semana 4 es una semana muy importante, pues es la semana con mayor ponderación en su evaluación, es decir, la de más peso. Tiene un valor total esta semana 4, las actividades a entregar y realizar esta semana 4, semana de integración, de 43 puntos dentro de la evaluación final de la calificación de este módulo 1, las TICs en la sociedad. Por ello, la importancia de realizar las actividades con base en pues las instrucciones, que son directamente los elementos de la rúbrica, con las que una servidora, su asesora virtual, maestra Ana Reyes García, pues evalúa, igual que todos los asesores virtuales, estas actividades. El proyecto integrador dentro de esta semana tiene un valor del 30% dentro de la calificación del módulo. El foro de integración, donde les comento y les reitero que en el caso de los foros, en el caso de este foro de integración de esta semana 4, semana integradora, pues son mínimo 5 participaciones. Recuerden, deben de realizar 5 o más aportaciones o participaciones en ese foro de integración con un valor del 8% y la autoevaluación con un valor del 5%, donde hay que darle en la autoevaluación, cuando una vez respondan y se autocalifiquen, pues doble confirmación de entrega, que en unos minutos lo veremos. Por ello, la importancia, obviamente, más las actividades formativas, de realizar y entregar todas las actividades de esta semana 4, semana integradora, a lo largo de la semana. Lo ideal es que ustedes hagan las participaciones o aportaciones, mínimo una diaria en el foro de integración. Tienen, recuerden, del lunes 28 al cierre de la semana, que es este domingo 3 de agosto de 2025 a las 23:55 horas, 11:55 de la noche, horario de la Ciudad de México. Muy importante mencionar que su calificación del foro de integración la tengo que colocar hasta el lunes ya 4 de agosto de 2025, pues tengo que esperar que se cierre todas las actividades de la semana, incluyendo el foro de integración, para poder evaluar todas sus participaciones o aportaciones en ese foro y retroalimentar y calificar el lunes ya 4 de agosto de 2025, y que después de las 8 de la noche, 20 horas de ese 4 de agosto, ustedes sin problema pues ya tengan todo calificado y descarguen justamente su portafolio de evidencias y por supuesto revisen su calificación final en este módulo 1,
las TICs en la sociedad. En este caso, vamos a iniciar pues con los temas de esta semana integradora o semana 4. Nosotros a lo largo del módulo hemos visto diferentes conocimientos y contenidos. Como bien lo dice la palabra de esta semana, en esta semana 4, semana integradora, integramos los conocimientos vistos pues a lo largo de este módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77, y hemos visto justamente cómo estas tecnologías de la información y la comunicación se han desarrollado en los últimos 200 años, lo que nunca a lo largo de la historia de la humanidad. Obviamente esto gracias al desarrollo de tecnologías, en particular del desarrollo de las telecomunicaciones, de los medios masivos de comunicación, el cine, la radio, la televisión, el teléfono, que gracias a través de las líneas telefónicas se desarrolla el internet y obviamente gracias también al surgimiento de los ordenadores o computadoras y el desarrollo del internet, del uso del protocolo HTTP, del www World Wide Web, en fin, ¿no? Y esto ha permitido pues que a lo largo del internet se vuelva el ágora, el lugar donde todo el mundo quiere participar, donde se ven los contenidos y los temas más importantes, el famoso trending topic, los temas más sonados, más hablados, las noticias a lo largo del mundo, de lo más hablado, de lo más comentado. Y es que por ahí dicen que no todo lo que brilla es oro, y en Internet sucede algo muy similar. No todo lo que en Internet se presenta pues puede ser información confiable y válida, sobre todo en el ámbito académico, que es en el que ustedes y una servidora pues nos desarrollamos, tanto en nivel media superior como superior. Es muy importante siempre y en cualquier nivel, aún en el ámbito laboral y profesional, pues que las fuentes que nosotros estamos identificando sean confiables. Y es justamente por ello importante, y es algo que hemos visto a lo largo del módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77, es poder identificar cómo distinguir justo esta pues fuente, si es confiable o no lo es. Además, siempre es importante, y lo hemos mencionado a lo largo de este módulo y de estas semanas del módulo, que muchas veces los primeros resultados que los buscadores nos muestran, muchas veces son pagados o patrocinados por empresas, dueños de ciertas marcas, para que si nosotros colocamos alguna palabra que tenga que ver con su marca o sus productos, pues nos salgan, nos aparezcan como los primeros resultados en esa búsqueda, porque muchas veces pues hacen ese pago de contenido patrocinado y muchas veces es lo más visitado, pero por lo mismo de que son los primeros resultados, las personas siempre le dan clic ahí y se vuelven los más visitados, pero no por ello significa que la mayoría de las páginas más vistas son las de mayor confiabilidad y con mayores argumentos para, sobre todo, sustentar o argumentar un trabajo de investigación académica, ¿de acuerdo? Por ello es muy importante investigar si esta información que consultamos es auténtica o no, si tiene la validez, que es el criterio que se debe considerar pues para evaluar la información que encontramos en la red, y hace referencia a la autenticidad o veracidad de dicha información encontrada. Por ello, Prepel Línea-CEP nos indica que siempre que nosotros hagamos cualquier investigación en Internet, respondamos las siguientes preguntas relacionadas con la información que estamos encontrando en Internet. Esto como forma de ayudarnos a determinar si esta fuente o página o artículo que estamos encontrando pues es confiable y vigente. Y por ello tenemos que responder los siguientes ítems o preguntas. ¿Quién? ¿En quién? Siempre que nosotros revisemos cualquier elemento, artículo, noticia, fuente, página, revisemos que lo que estamos consultando, quién está escribiendo, quién es el autor, y ese autor, si es una persona que tiene un prestigio, si es experto
en su área, en su campo, de lo que justo está hablando. Si está hablando de economía, pues busquemos sus referencias, su biografía, su currículum vitae, cuántos años tiene en ese ámbito, para que pues como experto en su área o campo, pues nos pueda dar o no una opinión o argumentos, y si pertenece a alguna institución, a cuál, si es pública, si es privada, si es de México, si es de la otra parte, y si tiene esa institución alguna validez a nivel nacional e internacional. En cuando, siempre es muy importante mencionarlo, no es lo mismo el día que nosotros realizamos la consulta, que es la fecha en que nosotros ingresamos a esa página y revisamos dicha información, al día que fue publicada o realizada la investigación. Son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque puede ser que ese documento, ese video de YouTube, pues lo hizo la BBC de Londres hace 12 años o hace 20 años. Entonces, pues nosotros decimos, pues yo lo estoy revisando en 2025, sí, pero siempre es importante que revisemos si nosotros vamos a colocar alguna referencia o estamos revisando algún documental o algún video, pues cuándo fue realizado ese documental, que muchas veces pues no coincide el día de la realización de ese video con el día de la consulta. La consulta es el día de hoy que yo estoy revisando, que estoy yéndome a la fuente y dice, hoy es 30 de julio de 2025. Ese es mi día de consulta, el día que yo estoy revisando ese material. Pero el día de realización, pues es el día que se realizó ese documento o que se realizó esa investigación. Siempre es pues importante revisar las fechas de esa investigación. Entonces siempre revisen cuándo fue actualizada y realizada la investigación o el libro. Encontramos también en internet muchos libros de los 80s, del 2000 o inclusive muchísimo más viejitos, pero obviamente están en línea, están en PDF, pero siempre revisemos ahí el año de la realización de esa edición de ese libro. Reitero que puede ser diferente y que es muy importante que nosotros revisemos la fecha de realización de ese documento, porque hay algunos artículos o periódicos o inclusive fuentes que pues ya caducaron, es decir, como los avances de ciertas áreas, ya sean ciencias exactas o sociales, pues van evolucionando, pues hay algunos artículos que pueden llegar a ser obsoletos, que la información ya no es actualizada. Entonces siempre revisen, por favor, la fecha de realización y publicación de ese artículo, de esa noticia, de esa investigación, y por lo mismo, pues la fecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo? En la pregunta ¿cómo? Siempre que nosotros hagamos una investigación, ya sea de algún periódico, de alguna revista, siempre revisemos cómo se presenta dicha información, si está presentada con un lenguaje de acuerdo lógico, si tiene una estructura, si tiene objetivo, si tiene una organización de forma lógica, si utiliza un lenguaje adecuado de acuerdo al área o ciencia, salvo que sea, por ejemplo, una revista de investigación y que pues obviamente procuran buscar un lenguaje un poco más coloquial, pero aún así pues va a tener tecnicismos necesarios para el área o la ciencia. Entonces siempre revisemos el cómo se presenta, cómo se encuentra la organización y el lenguaje, si es adecuado o no. En que siempre que nosotros estemos haciendo una investigación en internet, revisemos no solo quién es el autor, la fecha de realización, cómo está presentada, sino de qué trata. Tiene argumentos, coloca no solo opiniones personales, sino que sustenta su información a partir de resultados, de fuentes, de otros libros. La información que nos presenta es completa y precisa. Si indica las fuentes de información o el origen de los datos que está colocando, si es una investigación que él realizó o ella o ellos para la realización de esa investigación, o si ellos utilizaron otras fuentes, cuáles son las fuentes, y si son libros o publicaciones
de obras o editoriales reconocidas, y por supuesto si las conclusiones que están colocando pues están justificadas con base pues a los argumentos de diferentes fuentes o inclusive de la misma publicación o investigación que está realizando en ese artículo, en ese libro, etc. Y donde siempre es importante que revisemos en dónde se está publicando, es decir, si es una página personal, si es un blog, si es una página de alguna institución nacional o internacional, de alguna universidad. Siempre revisemos pues la reputación, si es una página personal o inclusive comercial o institucional, y por supuesto pues cuál es la reputación de esa fuente. No es lo mismo que diga, pues yo encontré el uso de las TICs en la revista de la Gaceta UNAM, donde hacen una mención de cuáles son, cómo usan las TICs en, no sé, en diferentes ámbitos, en Puebla o en Francia. Bueno, entonces, bueno, es una gaceta de una universidad pública que en México tiene tantos años, bueno, confío en ella. A que yo diga, pues lo encontré en un blog de Google o de Blogspot, no tiene tanta veracidad, pero igual y el blog resulta ser pues de una persona que dice que es experto, que tiene 20 años trabajando en cuestiones de TICs. Bueno, entonces ya nosotros ahí podemos ver la reputación, inclusive nos puede llevar a su LinkedIn, nos puede llevar a sus redes sociales, a su X, en fin, entonces siempre revisemos si es una fuente confiable, si es inclusive se puede citar un elemento de su red social virtual, como puede ser TikTok, Instagram, si es experto en el área, pues obviamente pues va a dar consejos, videos, y eso también se puede, recuerden, colocar como citas y referencias con base al manual de citas y referencias de prepa en línea, ¿de acuerdo? Hemos visto también a lo largo de estas semanas, de este módulo 1, las TICs en la sociedad, que existen diferentes buscadores que nos van a dar los resultados, los generales, que son Google, que son por supuesto Explorer, bueno, ahora Edge, Bing, Yahoo, entre muchos otros, que son en general los que nos dan información de los resultados de todo lo que se publique en la web, y los académicos, los cuales son diferentes, ya que nos dan muestras y nos dan resultados, sobre todo de resultados de investigaciones de universidades e institutos de México y del mundo, que ofrecen aquí sus publicaciones, ya sea de estudiantes, de académicos, de docentes e investigadores, con las referencias bibliográficas pertinentes que ellos utilizaron y que nos pueden también a nosotros servir para sustentar lo expuesto. ¿Cuáles son estos buscadores? El que hemos mencionado a lo largo de este módulo y es el más conocido, es Google Académico, el cual nos permite pues buscar información en diferentes idiomas, de diferentes temáticas, de diferentes formatos, ya sea de tesis, de libros, de artículos de revistas, de periódicos, publicaciones, etc. Microsoft Academic, que proporciona también contenido académico actualizado de forma continua. Ciencia.science.gov, que es la versión en español del portal del gobierno de los Estados Unidos para la búsqueda de información científica. De hecho, ciencia.science.gov, que está en idioma español, se pueden clasificar según tema, autor o fecha. Inclusive fue muy utilizada en la parte se me fue el nombre, bueno, cuando se realizó lo de la parte del día de ayer que vimos justamente del terremoto de Rusia, de Japón, ¿no? Lo que estaba sucediendo, pues las diferentes organizaciones de Estados Unidos, la NASA, inclusive, pues estaban viendo cómo impactó, cómo se movió, cómo se vio el movimiento telúrico en aquellos lares y cómo podría haber una consecuencia de tsunami y demás elementos. También tenemos el Scientific Electronic Library Online, es Cielo, que es una revista científica electrónica principalmente de América Latina y el Caribe.
Redalic.org, que forma parte de la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, que puede realizar artículos como puede ser ya sea por autor, nos permite localizar también por título, tema, revista, país, disciplina y hasta por institución. Idealnet, que es una de las bases de contenidos científicos en español, que contiene artículos también de revistas, artículos de obras colectivos, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etcétera. Y Google Books o Google Libros, que ofrece la digitalización y la referencia original y actualizada de cientos de miles de libros, ya sea con un acceso limitado, es decir, un fragmento del libro, por lo general, y esa es la idea de Google Libros o Google Books, que tú te acerques un poco al contenido de los libros y decidas ya sea adquirir o comprar, ya sea de forma virtual en el ebook o de forma presencial en alguna librería para tu investigación, o también que yo la verdad he encontrado muy poquitos libros, pero existen libros en Google Books que están íntegros, es decir, completos, y puedes visualizar y revisar la obra y leerla. Ya sea en Google Books, puedes revisar el libro o los libros, ya sea por autor, editorial, tema, año de publicación, número de páginas, o inclusive por registro de libro, ISBN e ISSN. También hemos hablado justo de que gracias al desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, muchas instituciones públicas y privadas del mundo generaron las famosas bibliotecas en línea o bibliotecas sin muros, que nos ofrecen acceso gratuito a millones de documentos, no solo libros, sino también videos, revistas, tesis y fotos de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas, servicios que no podríamos ir o asistir a las diferentes bibliotecas en diferentes partes del mundo. Implicaría mucho gasto de tiempo, de transporte, y que gracias a estas bibliotecas en línea que nos permiten pues acercarnos a sus acervos, a sus libros, a sus tesis en forma virtual, pues podemos ahorrar tiempo de búsqueda y enriquecer nuestras referencias bibliográficas o algunas fuentes como tesis, revistas, cosa que sería imposible encontrar en un sitio web. Y bueno, ¿cuáles son también otras recomendaciones cuando nosotros hagamos una búsqueda, una consulta, ya sea en una base de datos, en una biblioteca física presencial o en una biblioteca en línea o inclusive en un centro de investigación de información documental en México y el mundo? Pues siempre se recomienda que cuando ustedes vayan a una base de datos, ya sea una biblioteca en línea o presencial o en un centro de documentación, pues siempre que hagan una investigación utilicen pues las palabras claves relacionadas con el tema, sustantivos, verbos y nombres propios más relevantes de su tema de investigación, así como también se recomienda omitir preposiciones como a, de, en, etcétera en sus búsquedas, y los artículos, los, las, unos, etcétera, pues esto ampliaría la búsqueda de artículos o preposiciones que no estén vinculados con el tema que queremos investigar. Es también muy recomendable que cuando ustedes hagan una investigación en una biblioteca, en una biblioteca de consulta, ya sea en una biblioteca física o en línea, traduzcan la palabra clave o el tema que quieren investigar a otro idioma, en particular al idioma inglés, porque muchas investigaciones siempre tienen un resumen o abstract tanto en idioma original, ya sea español o al idioma inglés, y también una lista de 10 o 5 palabras claves con las que se puede relacionar el tema de investigación, y por lo general pues siempre aparecen en el idioma original y en el idioma inglés. Así también otra recomendación cuando hagan alguna búsqueda de su tema de investigación en estas bases de datos, de consultas,
de las bibliotecas en línea o presenciales o algún otro centro de investigación o fuentes de documentación, utilicen sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema. Y también otra recomendación es que cuando ustedes están en estas bases de datos de estas bibliotecas en línea o presenciales, usen los famosos operadores booleanos, los cuales nos permiten ampliar o restringir los campos de búsqueda. Los operadores booleanos más comunes son la letra EAN o I en mayúscula, pero en inglés EAN, o el símbolo más o la letra AMPERS, los cuales nos permiten localizar registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quisieran buscar información sobre estrategias de estudio, podríamos colocar la palabra clave, ya sea estrategias, EAN, estudio. O también colocar entre comillas la frase exacta que se desea encontrar. Por ejemplo, comillas, sociedad de la información y el conocimiento, y cerramos las comillas de esta forma. En estas bases de datos, de los catálogos de las bibliotecas en línea o presenciales, pues le especificamos qué es lo que se desea investigar. Otro operador booleano, OR, o la letra O mayúscula, pero bueno, por lo general están en idioma inglés, o R, que nos permita localizar el registro que contenga cualquiera de los términos de búsqueda especificados, bachillerato en línea o preparatoria en línea. Otro es NOT o el signo menos o guión medio. Nos permite localizar registros que contengan el primer término, pero no el segundo. Por ejemplo, si quisiéramos hablar del Chile, sus características, pero no el país donde se origina, podemos simplemente colocar la palabra en minúscula Chile, el operador booleano en letra mayúscula NOT, NOT, país. Y también es muy importante decir, nosotros en estos catálogos de las bibliotecas en línea o presencial o en algún otro catálogo, ya sea de un banco de información, pues podemos utilizar en una búsqueda varios operadores booleanos. Esto con el objetivo de que quede claro para este catálogo de búsqueda de estas bibliotecas físicas y o virtuales, pues qué se desea y qué no se desea investigar. Otro elemento que nos puede ayudar o facilitar la búsqueda en estos catálogos de bibliotecas físicas y o virtuales o de otros bancos de información es también usar los operadores de truncamiento, los cuales nos permiten buscar términos sustituyendo partes de una palabra, ya sea con un signo como puede ser el de interrogación o el signo de pesos o el signo de asterisco. Estos operadores de truncamiento sirven cuando se tienen varios términos en una sola raíz y cuando tenemos dudas de la escritura de esa palabra o inclusive cuando queremos buscar todas las variantes de escritura de esa palabra. Por ejemplo, en lugar de escribir y hacer una búsqueda de niños, de niñas, de niñez, colocamos N y Ñ, el signo asterisco, y nos va a dar directamente todos los resultados que contengan esa raíz de la palabra. Muy importante decir que estos operadores de truncamiento pueden sustituir partes de la palabra, ya sea al inicio, en medio o al final, para pues nos dé los resultados más importantes de estos catálogos de búsqueda de bibliotecas físicas y o virtuales y otros datos de información. Y es que las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que aprendemos, cómo nos desarrollamos y también nos ha ayudado a solucionar y acercarnos en cuestiones de comunicación, de rapidez de información, de manejo de información, de forma rápida, pero también ha cambiado las distancias, las ha cortado, ha modificado el tiempo. Y obviamente esto se sigue haciendo y se seguirá haciendo porque estas tecnologías de la información no se han estancado, sino que se siguen desarrollando y reorganizando nuestra forma de aprender, de comprender, de trabajar en diferentes ámbitos, solucionando diferentes pues formas de acceder a los mismos. Y por ello pues es muy importante recordar y realizar las actividades en esta semana 4, semana integradora,
donde recuerden no hay posibilidad de extensión o prórroga de entrega de estas actividades de esta semana 4 por ser la semana final y porque para el lunes, justo 4 de agosto de 2025, pues ya deben ustedes visualizar y tener calificadas tanto su proyecto integrador como su foro de integración para sin problema revisar y descargar su portafolio de evidencias y por supuesto tener su calificación final de este módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77. El proyecto integrador, las TICs en la sociedad, recuerden, tiene un valor del 30% de la calificación del módulo, por ello la importancia de realizar este con todos los elementos y características solicitadas. El foro de integración, las TICs para el aprendizaje, donde tiene un valor del 8%, donde deben de participar o colocar mínimo 5 participaciones o aportaciones en el foro. Lo ideal es que sea una participación o aportación diaria en el foro, pero la pueden hacer también en diferentes días de la semana, en los diferentes horarios, pero recuerden, son mínimo 5, es decir, pueden ser más de 5, pero no menos de 5 participaciones o aportaciones en el foro de integración de esta semana 4. La actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, como la actividad formativa 8, sociedad de la información o sociedad del conocimiento. Recuerden que estas actividades formativas, ustedes al realizar y responder todas las preguntas de estas actividades formativas, y darle clic en el botón enviar todo y terminar, se genera un intento y ese intento se guarda una calificación donde en la actividad formativa 7 y 8, como en las actividades formativas en general, pues siempre tienen 3 intentos permitidos, de los cuales siempre se queda la calificación más alta. En el caso de ejercicio práctico hoja de cálculo parte 2, en este caso, ese ejercicio no se debe de subir ninguna evidencia de ese ejercicio práctica hoja de cálculo parte 2 en la plataforma y la autoevaluación, que les reitero, pues tiene un valor del 5% y donde tienen que responder 10 preguntitas y una vez que hayan respondido esta autoevaluación, donde ustedes califiquen su desempeño, pues inmediatamente denle doble confirmación de entrega para que se quede esta autoevaluación y se registre ese porcentaje en su portafolio de evidencias y aumente su calificación. ¿Hasta aquí hay alguna duda, María Nili Grajales y tú? Por ahora no, maestra, gracias. De nada, bueno, continúo entonces. Muy importante recordar y revisar las reglas de comunicación virtual aplicables al Servicio Nacional de Bachillerato en línea Prepa en línea SEP. Como siempre les reitero, es muy importante que nosotros cuando hagamos alguna participación o aportación o inclusive cualquier tipo de mensaje, comunicación virtual, pues siempre saludemos y nos presentemos con cualquier miembro de la comunidad educativa a la que nos dirigimos, ya sea algún compañero del grupo, algún pues asesor, tutor, SAME, etcétera. Segundo, evitemos comentarios o palabras altisonantes que sean ofensivas. Tercero, respetemos la opinión de todas las personas que conforman la comunidad educativa de prepa en línea C. Cuarto, establezcamos comunicación que se encuentre relacionada con asuntos académicos y alineada con los objetivos del servicio educativo. Quinto, referirnos al nombre de la persona a la que nos dirigimos, sobre todo si estamos retroalimentando a algún compañero o compañera del grupo en algún foro, pues siempre es importante que pues nos dirijamos a él por su nombre propio, hola Juan, hola Pedro, hola María, etcétera, ¿de acuerdo? Sexto, ser claros y corteses. Séptimo, cuidemos siempre la redacción, sintaxis, ortografía y por supuesto los signos de puntuación del idioma español en la comunicación escrita. Octavo, respetemos la privacidad de la información de la comunidad educativa. Noveno, evitemos escribir solo con mayúsculas. Recuerden utilizar en pues su redacción mayúsculas y minúsculas, ya que recuerden que escribir solo en letra mayúsculas en comunicación virtual significa que estemos gritando, que estamos molestos con la persona. Entonces utilicemos justamente el uso en las participaciones, nuestros trabajos y demás de mayúsculas y minúsculas.
Décimo, evitemos incluir imágenes en sus participaciones o aportaciones, pues ocupan un gran volumen de espacio. Lo que se recomienda es que sus participaciones, como en el caso del foro de integración de la semana 4, en lugar de colocar alguna imagen respecto a la herramienta que ustedes usan para mejorar sus actividades laborales en Prepa en Línea C, que les recomiendan a sus compañeros, coloquen la liga del video donde pueden ver tal vez un tutorial que desarrolle esa herramienta que ustedes quieren que sus compañeros o compañeras pues utilizan y que ustedes usan y que tal vez quisieran que ellos vieran esa herramienta o aplicación, cómo les puede ayudar a mejorar o en su trabajo o en sus trabajos de Prepa en Línea C. Décimo primera, no utilizar abreviaturas ni modismos, ya que pueden desarrollar malos hábitos de escritura. Décimo segunda, ser breves y concisos en sus aportaciones. Ya no es recomendable escribir párrafos muy extensos. Se sugiere que sean participaciones o aportaciones, aparte de su saludo y de su despedida, no mayores a 5, máximo 10 líneas, por favor, en sus participaciones o participaciones en foro. Décimo tercera, no presentar información ajena como propia. Siempre si ustedes van a colocar algún dato, alguna referencia, alguna frase, algún comentario, coloquen quién dijo, quién es el autor o los autores de esa o es el origen de esos datos que están colocando para complementar justo sus participaciones o aportaciones o trabajos. Hay que colocar las citas y sus referencias. Indicar con exactitud justo de dónde obtuvieron los comentarios, datos o cualquier otra información con la que ustedes complementaron su participación o aportación y que no les pertenezca como autor. Y bueno, vamos a iniciar justo con las características y elementos del proyecto integrador, las TICs en la sociedad, que recuerden tiene un valor del 30% de la calificación del módulo 1, las TICs en la sociedad. Por ello, la importancia de especificar características y elementos a entregar en este proyecto integrador, las TICs en la sociedad. Para ello, deben de investigar en Internet más los conocimientos que tienen y han generado a lo largo de este módulo. También van a, por ello, investigar diferentes medios de comunicación acerca de del uso de las TICs en la sociedad. Reitero, pueden retomar la información consultada en semanas anteriores en este módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 77, así como averiguar un poco más en diferentes fuentes de ese uso de las TICs en la sociedad. También es muy importante que ustedes revisen, ya sea en Internet, en diferentes páginas o fuentes de consulta, ya sea revistas, artículos de periódico, de diferentes fuentes, el cómo usan las TICs en las comunidades para la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laborales, educativos, familiares, etcétera, diferentes a las que usan en mi comunidad, así como también cómo usan las TICs en sus comunidades, ya sea en su colonia, en su municipio, justo para solucionar diferentes problemáticas en diferentes ámbitos. Es muy importante tanto que ustedes sepan cómo se usan las TICs en sus comunidades y también que busquen información de cómo usan las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes. Reitero, pueden hacer su participación y ver también en el foro Aprendiendo correspondiente a esta semana 4, directamente revisar lo que sus compañeros y también ustedes colocan de cómo usan las TICs en sus comunidades y cómo usan las TICs en las comunidades diferentes a las de ustedes y en sus compañeros en la solución de problemas en diferentes ámbitos, ya sea laboral, educativo, familiar, etcétera. Pero también tienen la opción de no solo quedarse con lo del foro Aprendiendo la semana 4, sino ustedes también buscar en referencias, en libros, en artículos, en documentos, en Internet, cómo usan las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes para solucionar problemas y colocar las fuentes de consulta que ustedes utilizaron, de dónde sacaron esa información. Muy importante que registren de dónde están obteniendo esa información, por favor. Averigüen pues el uso de las TICs, ya sea lo que publican sus compañeros en el foro Aprendiendo o también busquen en Internet
cómo usan las TICs para solucionar problemas en diferentes ámbitos, laboral, educativo, familiar. Tienen las dos opciones, ya sea colocar sus participaciones y revisar las aportaciones del foro Aprendiendo la Semana 4, o también pueden buscar ustedes en internet cómo usan las TICs para solucionar problemas en diferentes ámbitos, en comunidades diferentes a las de ustedes, y colocar pues de dónde lo consultaron, ya sea una revista, ya sea un artículo de México o del mundo. Por favor, coloquen las fuentes o referencias, ya sea si ustedes lo hicieron o lo colocaron con base en el foro Aprendiendo 4 o de alguna fuente que encontraron en internet. Por favor, cualquiera de las dos es viable, es válida. Y registren la información y guarden su evidencia. Una vez que ya hicieron esta búsqueda de cómo usan las TICs en comunidades diferentes a las de ustedes y en sus comunidades, elaboren un recurso multimedia en el que justo retomaron cómo usan las TICs en el mundo, en la sociedad, en sus comunidades y en comunidades diferentes a las de ustedes para solucionar diferentes ámbitos. Lo que aprendiste en este módulo, más explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que un multimedia puede ser una presentación digital, siempre y cuando agreguen audios, videos, imágenes. También pueden hacer un audiovisual, un video con imagen y texto, etc. Usen su creatividad, por favor. Una vez que ustedes hayan realizado ese multimedia, recuerden que lo que ustedes van a subir a la plataforma es un archivo documento procesador de texto con la portada, con la liga a su multimedia, ya sea en YouTube, en Canva, donde ustedes lo hayan realizado, independientemente que sea una presentación digital, un video, un multimedia, un reel de Instagram, lo que ustedes hayan elegido y desarrollado, un video, debe de tener los siguientes apartados. Una introducción de forma breve que explique cómo contribuyen las TICs en la solución de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B, contenido 1, cómo usan las TICs en mi comunidad, en mi colonia, en mi municipio, en mi alcaldía, en mi estado, cómo las utilizan. Y C, contenido 2, cómo usan mis compañeros o otras comunidades a estas TICs para solucionar diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito laboral, social, comercial, etc. De conclusión, planteen de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. También es muy importante que en el archivo documento procesador de texto, aparte de la portada de la liga a su multimedia, coloquen una publicación. Ustedes tienen que realizar en esta semana 4 una publicación en la red social de su preferencia acerca de cómo usan las TICs. Dicha red social, si se lo permite, usen el hashtag signo de gato, uso las TICs para, y luego, por ejemplo, para comunicarme con mis amigos, para platicar con mis familiares, para lo que ustedes hagan. Una vez que hagan esa publicación, hagan captura de pantalla y coloquen esa evidencia de esa publicación en la red social virtual de su preferencia en este trabajo de este proyecto integrador que van a subir a plataforma. Y bueno, reitero, en el caso del proyecto integrador Las TICs en la sociedad, lo que van a subir en plataforma es un documento, archivo procesador de texto Word, donde van a incluir una portada con el nombre de la actividad, proyecto integrador Las TICs en la sociedad, el nombre completo del estudiante, ya sea empezando por apellidos y nombre y grupo, el enlace al archivo multimedia, ya sea la liga de su video que subieron a su Drive o la liga del Canva, del Geniali, del software que ustedes hayan desarrollado, ese multimedia. Consideren que pueda visualizarlo una servidora y también coloquen la evidencia
de la publicación de la pantalla, de la publicación de la red social virtual, de preferencia con el hashtag uso las TICs para, sino simplemente la captura de pantalla de la publicación en esa red social, por favor, y sus fuentes de consulta que utilizaron justo para la realización de ese multimedia, ¿de acuerdo? Muy importante que revisen que la liga que están colocando en ese documento, por archivo procesador de texto, con la portada, con la liga a ese multimedia, pues sea el multimedia con estos elementos solicitados, más la captura de pantalla de su publicación en la red social y sus fuentes de consulta. Una vez que lo hayan realizado, recuerden nombrar ese documento, archivo procesador de texto, con sus dos apellidos, paterno, materno, guión bajo su primer nombre. Si tienen varios nombres, solo coloquen el primero, guión bajo M01S4PI, que significa módulo 1, semana 4, proyecto integrado. Recuerden cargar ese documento en formato .doc o .docs con un peso menor a 20 megabytes. ¿Alguna duda de lo que van a realizar en el proyecto integrador, María? No, maestra, gracias. Perfecto. Recuerden que en el foro de integración con un valor del 8% dentro de la calificación de nuestro módulo 1, las TICs en la sociedad, deberán realizar al menos 5 participaciones. Recuerden, son mínimo 5. Pueden ser más de 5 participaciones en este foro de integración o más. En su primera participación o aportación en el foro de integración van a responder el siguiente planteamiento del foro. Expliquen qué herramienta o aplicación tecnológica utilizan, qué es y para qué les sirve. Pueden incluir enlaces o videos que refuercen su explicación. Por ejemplo, alguien puede decir, a mí me gusta Google, a mí me gusta Word. ¿Por qué? ¿En qué te ayuda en el ámbito laboral, en tu ámbito escolar? ¿Por qué consideras que es buena? O puede ser una aplicación, WhatsApp, puede ser algún elemento, alguna herramienta como Google Drive, no sé, ustedes elijan la que gusten. Su segunda participación, expliquen cómo esa herramienta o aplicación que ustedes utilizan, aparte de ustedes, a qué les puede servir a sus compañeros en su trayectoria de prepa en línea CEP. En su tercera y cuarta participación, recuerden, son retroalimentar a 2 o más compañeros respecto pues a las herramientas o aplicaciones que ellos están colocándoles en el foro de integración, si la conocen, no la conocen, si la utilizan, si les ha ayudado, si no, por qué les gusta la liga o la herramienta que ellos les proponen, así como retroalimenten a aquellos que les hayan respondido su primera participación. Recuerden, en el foro de integración, usar su creatividad, cuidar su ortografía y redacción, las normas o de comunicación virtual que leímos al inicio de este espacio, evitar subir documentos o imágenes en el foro. En lugar pueden subir enlaces o ligas a los videos o tutoriales, respetar las normas de comunicación virtual, así como colocar comentarios breves en sus participaciones, aproximadamente de 5 líneas, y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten previamente sus participaciones o aportaciones en el foro, en un documento previamente de texto, para que cuiden la ortografía y redacción, y después la compartan y publiquen en el foro de integración. Esto para evitar que pues tengan faltas de ortografía en el foro. Recuerden que en la actividad de autoevaluación van a responder las 10 preguntas, y una vez que hayan respondido estas preguntas, van a confirmar y darle clic en el botón enviar todo y terminar. Ese es el primer intento, más bien primera confirmación. Inmediatamente después les va a salir otro cuadro de texto, que es la segunda confirmación, donde nuevamente van a confirmar y van a enviar el cuestionario y van a darle clic nuevamente en el botón enviar todo y terminar, para que una vez que contesten y confirmen en ambos cuadros de texto que han enviar todo y terminar,
pues se guarde esa actividad de autoevaluación en su portafolio de evidencias. Muy importante, ¿cuáles son las recomendaciones para este cierre del módulo y de esta semana 4 o semana integradora? Primero que nada, agradecerles por su esfuerzo y disciplina en este módulo 1 de las TICs en la sociedad. Segundo, es muy importante que una vez que una servidora les haya mandado un mensaje de cierre y calificaciones listas, que yo les publicaré literal a partir del lunes 4 de agosto después de las 8 de la noche, 20 horas, horario de la Ciudad de México, ustedes revisen su portafolio de evidencias, su calificación final y hagan capturas de pantalla de su calificación, como también descarguen el portafolio de evidencias, guárdenlo en una USB, en una carpeta del Drive, un lugar donde ustedes puedan tener evidencias de su calificación para evitar cualquier cosa. Una vez, ya sea que aprobaron o reprobaron el módulo 1, las TICs en la sociedad de esta generación 77, revisan las convocatorias e inscríbense, así como si tienen cualquier duda, cada caso de cada estudiante en prepa en línea es diferente. Entonces, lo que yo les recomiendo es levantar o revisar, levantar un ticket en la mesa de servicios para revisar su situación académica, en particular, pues la mesa de servicios con los compañeros de servicios escolares. Esto por si tienen alguna duda. En caso de que reprueben el módulo con una calificación de 50, de 49 a 59, en la semana 6 se genera una recuperación del módulo para que estén conscientes, pero revisen por favor ahí que necesitan, si es bueno, en este caso si es automática, pero tienen que tener esos puntajes de 49 a 59 para la recuperación del módulo. Si son menos de 49 puntos, pues tienen que revisar, ya sea si se van a generar más bien un recursamiento, eso tienen que revisar, ¿vale? Y bueno, les comento, este es el mensaje de cierre que yo les voy a publicar, reitero, a partir del lunes, ya 4 de agosto, ya que ya finalizó la semana. Recuerden, la semana cierra el domingo 3 de agosto de 2025 a las 23:55 horas. Una vez que ya haya finalizado y que vean este mensaje, les pido pues que hagan la descarga de ese portafolio de evidencias y pues una vez que lo concluyan, revisen y hagan la captura de pantalla. El video les muestra justamente Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y... este es el video. Bueno, ahorita voy a saltar el mensaje. Ahí está. Miren, yo les pongo este tutorial que es generado por otra asesora virtual llamada Karina Cericero. Ella es muy sencillo. ¿Cómo vamos a hacer la descarga del portafolio de evidencias? Vamos a ingresar a nuestro módulo. De ahí nos vamos a ubicar en la parte derecha de la plataforma donde dice evidencias. Está proyecto integrador y portafolio de evidencias. Simplemente le vamos a dar clic en el botón portafolio de evidencias y automáticamente nos va a aparecer, pues en su caso, la imagen de ustedes con su nombre. En el caso de la asesora Karina y una servidora, pues nosotros, como somos asesoras, no podemos ver las actividades. En su caso, sí van a poder ver ahí todas las actividades calificadas. Le van a dar ustedes botón derecho con su mouse y les va a dar ahí directamente botón derecho y le van a dar con su mouse y le van a dar imprimir. En lugar de que le den y seleccionen en destino, en imprimir, una impresora, le van a dar guardar como PDF, ¿de acuerdo? En lugar de que obviamente en destino le van a dar, no sé, seleccionar alguna impresora, ustedes le van a dar, reitero, dar guardar como PDF. Y en lugar de que le dan, le van a dar ahí guardar, en la parte donde dice botón azul, guardar, la computadora, en lugar de buscar una impresora y que se imprima, valga la redundancia, inmediatamente les va a decir, ok, este PDF, ¿dónde lo quieres guardar?
ya la sea en sus documentos, en descargas. Ustedes ahí van a seleccionar. En el caso de la asesora Karina, que es el ejemplo que les estoy colocando, ella selecciona sus documentos. Ahí ya en nombre del archivo les va a aparecer portafolio evidencias, _ver, tipo archivo PDF, seleccionan dónde lo van a dar y le dan guardar. Ella lo que va a hacer es justamente salirse de la sesión, cerrar e irse directamente a su carpeta, y ahí en esa carpeta pues ya en documentos va a ver y ahí ya aparecer el portafolio evidencias en formato PDF. Obviamente reitero, en el caso del ejemplo de este tutorial de cómo hacer la descarga, como es una asesora igual que una servidora, pues a nosotros no nos aparece ninguna actividad calificada. En su caso, pues van a ver ahí todas las calificaciones de todas las actividades y hasta el final viene justo la calificación final. Es muy importante que ustedes siempre tengan pues sus portafolios de evidencias de los diferentes módulos y pues ustedes hagan las descargas pues en los primeros días justamente después de finalizado el módulo para que pues de pronto pues puedan ustedes acceder. A mí de pronto me mandan mensajes, maestra, ¿me puede descargar el portafolio, decirme su calificación? Muchas veces ustedes sí pueden revisar sus accesos. A nosotros el miércoles, 48 horas, 72 horas después del cierre del módulo, nos cierran los accesos, ya no podemos ingresar, pero ustedes sí pueden descargarlos sin problema. Les pido yo que el lunes, a más tardar el martes, de preferencia, hagan justo la descarga de este portafolio de evidencias y pues revisen cuál es su calificación final. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, gracias. Bueno, pues no me resta más que agradecerles su asistencia. Recuerden que justamente el viernes será nuestro segundo espacio abierto de aprendizaje en la semana 4 y también el último de este módulo 1, las TICs en la sociedad, generación 77. Que tengan una excelente noche y bonita semana. Nos vemos el viernes. Hasta luego, María. Descanse. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye.